¿Listo? Ok. ¿Me avisas si llegan a verlo, por favor? Sí, sabe, Scarlett. Sí, gracias. Ok, entonces se veía. ¿Listo? Entonces vamos a empezar lo que corresponde hoy día, con lo que vamos a ver. Hoy día empezamos el capítulo de infectología, ¿ok? Perdón, de endocrinología, sigo con infecto. De endocrinología, ¿ok? Entonces, este es un capítulo muy interesante. Personalmente siento que es un poquito más respirable que infectología, que es uno de los más fuertes, junto con igual que gastro también, que es un poquito fuerte, por así decirlo, por la cantidad de temas que hay. Pero por lo demás, esto va a ser sencillo siempre y cuando recordemos lo básico, que es las ciencias básicas y la fisiología de la parte del sistema endocrino, ¿ok? Ahí sí les voy a pedir, y así como en efecto les mencioné que hay que hacer hincapié en la anamnesis y todo lo demás, aquí en endocrino tenemos que recordar bastante lo que corresponde a la parte de fisiología endocrina, ¿sí? Si puedo, cada clase le voy a traer un poquito o un slide de eso para que puedan recordar. Me van diciendo si entiendo, Carlos, no entiendo, para poder explicarles paso a paso. Hoy día es un tema grande, general, sí, pero sí tiene varios componentes. Me parece que esta semana de ustedes es la semana diabética, porque toda la semana van a hablar de diabetes, así que he tratado de hacer un resumen en lo que he podido para que puedan ustedes tener lo más conciso posible y que se les quede lo más importante, ¿ok? Hay los puntos claves que les van a venir, pero como les mencioné, aquí en endocrino es importante que ustedes recuerden la parte de fisiología. Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a diabetes mellitus. Vamos a ver la clínica, el diagnóstico y por qué es tan importante la diabetes en el sentido del estudio, sus complicaciones agudas, sus complicaciones crónicas y algunos tratamientos o complicaciones del tratamiento como es la hipoglicemia, ¿ok? Entonces, como les mencioné, es importante recordar aquí nuestro sistema endocrino. Hemos visto aquí que el sistema endocrino está encargado o está regulado por muchos tipos de glándulas, por así decirlo. Para así decirlo, para que podamos entender. ¿Ok? Entonces debemos de recordar de que esas son las glándulas más importantes que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos el hipotálamo, que es una de las glándulas que se va a encargar del control de de todo el cuerpo, de toda la parte endocrina. También vamos a tener la glándula pituitaria, o también se le conoce como hipófisis. Tienen que recordar eso. Hipotálamo, hipófisis. Y luego vamos a ver los órganos o las glándulas que se van a encontrar aquí, que son importantes que recuerdes. Tenemos el timo en los niños hasta los adolescentes, la glándula tiroides y paratiroides, páncreas, glándulas adrenales, en las mujeres el ovario y en los hombres el testículo. Y según eso, de lo que veamos, vamos a ver que aquí van a desarrollar diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de males, por así decirlo. Entonces, debemos recordar que siempre hay este eje, y lo que vamos a ver aquí. Este es el eje que quiero que siempre recuerden. Si ustedes recuerdan bien esto, endocrino se le va a hacer súper fácil. En realidad, este es el resumen de toda la parte que deben saber de endocrino, principalmente. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos mi glándula, primero, la más grande, el hipotálamo, como podemos ver ahí. El hipotálamo que está acá. Luego tenemos el hipotálamo, es como que el regulador. Luego tenemos mi hipófisis y neurohipófisis. Y debemos recordar sobre todo qué hormonas van a ser secretadas a ese nivel. Es lo que ustedes tienen que recordar principalmente. Y luego lo vamos a ver. También vamos a ver que la adenohipófisis va a tener otro tipo de hormonas.
Entonces, si hablamos de las hormonas que se van a encontrar en el hipotálamo, acuérdense que van a ser todas las que terminan en R, por así decirlo. O sea, la GnRH, la GRHR, que es la hormona de crecimiento. Luego también vemos aquí que tenemos a la hormona ACTH, ¿sí? Que es la hormona adenocorticotropa. ¿Sí están viendo el dibujito? Porque acá no se ve bien. ¿Sí ven el gráfico, chicos? Sí se ve. Sí se ve. Ya, por acá. Por allá. Ok, entonces tenemos aquí la hormona ACTH. Luego vamos a ver que también hay factores inhibidores como la dopamina y lo que va a inhibir la prolactina. Pero en términos generales, esos son los hormonas que debemos de recordar. Luego también recordemos que las hormonas que van a estar en el hipotálamo tienen que pasar a la hipófisis para que ahí puedan luego desarrollar y puedan almacenarse y hacer su función. Por ejemplo, nosotros sabemos que la adenohipófisis va a producir todas esas hormonas que se ven aquí, como la LH, FSH, la hormona de crecimiento tal cual. Tenemos aquí vuelto la hormona corticotropa, la TSH igual, ¿sí? La dopamina también nos va a ayudar mucho para el control en la adenohipófisis. Pero luego, algo que siempre les pregunta y siempre tienen que recordar, es que van a haber dos hormonas que no se producen en la neurohipófisis, pero se producen en el hipotálamo y simplemente van a estar almacenadas en la neurohipófisis. ¿Alguien se acuerda qué tipo de hormona son las que van a estar en la neurohipófisis? Son dos tipos de hormonas que son exclusivas de la neurohipófisis. No se van a encontrar ni en la adena ni en otros sitios. ¿Se acuerda? Oxitocina Uh-huh. Esa y es uno. Y prolactina. la otra, la Vasopresina. vasopresina, perfecto, es la vasopresina, o también se le conoce como hormona antidiurética, ¿ok? Entonces ustedes le pueden decir, ¿no? Esas hormonas se producen en la neurohipófisis, lo cual es falso. Esas dos hormonas se producen en los núcleos del hipotálamo y luego van a ser almacenadas solamente en la neurohipófisis. Acuérdense de eso. ¿Y qué hormonas son? Son esas dos, la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética, que es lo mismo, o ADH, como dice ahí. ¿Y para qué me van a servir estas dos hormonas principalmente? ¿Dónde van a actuar esas hormonas? La oxitocina va a actuar a nivel de los órganos de la mujer, como la glándula mamaria, nos ayuda para la contracción mioepitelial, o sea, eso es lo que nos ayuda a la eyección de la leche y la leche materna, y en cuanto a la oxitocina en el útero, es el que produce la contracción, sobre todo para cuando la mujer está llegando al momento del trabajo de parto. Ok, ¿y para qué me sirve la ADH? Recordemos que ese no va a estimular los riñones para que haya mayor absorción de agua, ¿ok? Entonces, estas son las principales hormonas que vamos a tener aquí, como pueden ver, tanto en la adenohipófisis como en la neurohipófisis. Y me dirán, luego Scarlett, ¿dónde van o dónde van a trabajar cada una de ellas? Como ustedes pueden ver, cada una de esas hormonas tiene órganos blancos o glándulas blancas, ¿no? O sea, como que sus glándulas objetivas. Entonces, veamos aquí, primero, la ACTH. La ACTH, que es la hormona adenocorticotropa, ¿sí? ¿Dónde va a trabajar? A nivel de la glándula suprarrenal, como pueden ver aquí. Luego tenemos también aquí la LH-FSH, van a actuar en estos dos, en el testículo y en el ovario, dependiendo obviamente de la persona. Luego tenemos nuestra hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento va a actuar en todo en realidad, en el hueso, músculo, tejido adiposo, glándula mamaria, no, sobre todo estos tres, perdónenme. Y la prolactina, que también viene de la adenohipófisis, se va a encargar de trabajar en la glándula mamaria. Y ustedes me dirán, pero Scarlett, ¿no es lo mismo que trabajaba aquí la oxitocina? No, es diferente. La prolactina lo que ayuda y favorece es a la producción de leche materna en las glándulas mamarias. En cambio, la oxitocina lo que hace es
favorece la eyección de la leche a través obviamente, del pezón, para que pueda contraerse esos músculos que se van a encontrar ahí, esas células mioepiteliales, para que pueda ocurrir la eyección. Entonces, este gráfico es muy importante. Acuérdense, por favor, es necesario que se acuerden cómo es este eje, que es el eje hipotálamo-hipófisis. Y luego de eso me dirán, pero Scarlett, ¿qué sigue aquí? Después, ¿qué es lo que sucede? Luego, esas glándulas, como son glándulas, también tienen su secreción. ¿Qué tipo de secreción tienen? Una secreción hormonal. O sea, cada una de estas glándulas, gracias a la acción de las hormonas adenohipofisiarias y neurohipófisis también, van a tener otro efecto, van a secretar. Tomemos un ejemplo fácil. Por ejemplo, tenemos aquí a la tiroides, a la glándula tiroides. Entonces, primero, ¿cuál sería el eje principal? O sea, a nivel hipotalámico, ¿qué hormona se libera para que actúe en toda esa cadena de la glándula tiroides? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la hormona que se va a encontrar en el hipotálamo que se va a encargar de poder iniciar, por así decirlo, todo ese ciclo, esa cascada de hormonas que se van a ir liberando? ¿Se acuerdan cuál es la hormona relacionada a la tiroides en el hipotálamo? ¿Se acuerdan? Si hablamos de la tiroides, tenemos que ver y recordar que a nivel del hipotálamo está la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Ok? Acuérdense de esto, por favor. Luego, esa es la hormona que induce para que se pueda liberar la TSH, o hormona estimulante de la tiroides. Luego, esa TSH, como su mismo nombre dice, ¿dónde actúa? A nivel de la tiroides. Y luego, la tiroides, ¿qué hormonas secretan? Van a secretar esas dos hormonas, tanto la T3 como la T4. ¿Ok? Entonces, algo así va a ser para cada uno de las vías que tenemos aquí. Y hoy día vamos a ver lo que ocurre a nivel de periférico, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de la diabetes. Algo que es importante que recuerden aquí es que nosotros hablamos de esto de los niveles, por así decirlo. Cuando actúa a nivel de las glándulas sería a nivel primario, luego a nivel de la hipófisis secundario y a nivel del hipotálamo terciario. Esos son los niveles que tienen que recordar. Y acuérdense que todo esto es un feedback positivo con negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si mi secreción de glándulas tiroideas como T3 y T4 aumentan, lo que va a bajar es mi TSH, por ejemplo, ¿no? Tomemos otro ejemplo. Si mis hormonas, por ejemplo, LH, FSH aumentan, va a bajar mi hormona liberadora, por ejemplo, de gonadotropinas, ¿no? Y es así, todo está correlacionado y todo tiene un feedback tanto positivo como negativo. Entonces ahora sí vayamos a lo que corresponde la diabetes, que es el tema del día de la clase de hoy. La diabetes en realidad se dice que es un grupo de enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque al final no solamente va terminando afectando la parte de la glicemia, sino al final termina afectando todo nuestro cuerpo a nivel de todo nuestro organismo. Y más aún, si la hiperglicemia es crónica y no ha sido controlada, eso está asociado muchas veces a daños renales o disfunción renal, disfunción en todo el cuerpo. Entonces, por eso se dice que es un conjunto de enfermedades metabólicas. Según también el MIR, menciona que es un conjunto de síndromes caracterizados por un déficit de secreción o acción de la insulina, cuando hablamos de diabetes mellitus. Y eso que va a producir alteración en todas partes de nuestro cuerpo, el metabolismo, hidrato de carbono, grasas, proteínas, etcétera, que incluso luego podrían tener complicaciones un poco más severas. Entonces, aquí tenemos, en realidad, hay varios tipos de diabetes que vamos a tener, varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, que se dice que es el tipo de diabetes
que aquí no está influenciado por la disminución de, o sea, por el daño, por así decirlo, o por la resistencia a la insulina, sino lo que aquí sucede es que esa persona nace con unos autoanticuerpos contra los islotes de Langerhans que hace que se destruyan las células beta, que son las que producen la insulina. Entonces es por eso que estos pacientes, se dice que los que son diabetes tipo 1 son insulino dependientes. ¿Por qué? Porque van a depender de la insulina toda su vida, porque ellos mismos no pueden fabricar. Luego tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Eso es lo que quiero que recuerden. Y a su vez hay varios subtipos, como pueden ver. Unos son diabetes MODS, o MODI tipo 1, tipo 2, tipo 3, que se dan en la adolescencia. Y luego los que vemos algunas enfermedades pancreáticas que van a ocasionar, finalmente. Y también vamos a ver que hay diabetes por otros específicos. Por ejemplo, con este tipo de enfermedades que vemos aquí. Esas enfermedades que se ven aquí claramente, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, feocromocitoma, todas estas enfermedades están asociadas a diabetes. Otras que son inducidas por fármacos, que son estos fármacos que vemos aquí, algunas infecciones congénitas o formas comunes de diabetes con esos mecanismos. Y otros genéticos asociados, el síndrome de Down, de Klinefelter, el de Turner, el de Wolfram y todo lo demás que vemos aquí. Están muy asociados a la diabetes. Entonces, algo que tienen que recordar para toda su vida, y este cuadro está resumido, súper resumido, son los tipos más frecuentes. En realidad tenemos al tipo 1 y el tipo 2. Y ustedes me dirán, Scarlett, ¿cuál es la diferencia? Estas son las diferencias principales. Y ustedes tienen que buscar esas diferencias cuando les pongan casos clínicos, ¿ok? Tenemos principalmente la edad. En cuanto a la diabetes tipo 1, la edad vemos que es mucho menor que en cuanto a la diabetes tipo 2. Tenemos que recordar esto. La diabetes mellitus tipo 1 empiezan mucho más temprano, sobre todo en los niños y adolescentes. Ojo, y tienen que ver eso, ustedes tienen que estar de acuerdo con eso, tienen que estar viendo los datos que te van ayudando en la historia clínica, ¿ok? Y que me miren, cuando hablamos de diabetes tipo 2, acá normalmente son ya personas a partir de los 40 años en adelante. Entonces, ¿cuál es el morfotipo? O sea, ¿cómo es la forma, por así decirlo, de las personas que van a tener diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Los tipo 1 son normalmente los que son normopeso o bajo peso. Son personas que son bajas. Tienen baja de peso. Tienen baja de peso. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, aquí se ve un sobrepeso y obesidad, principalmente. Entonces, esa es una diferencia muy grande que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Tanto el morfotipo, acuérdense, en el diabetes tipo 1 son los flaquitos, baja de peso, que en realidad fue un problema más que todo autoinmune que se pudo generar, o un problema genético que generó eso. Por lo tanto, aquí hay una baja de peso o normopeso. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, estos son los clásicos gorditos, gorditas, obesos, que tienen sobrepeso y que tienen la glucosa alta. Esto es importante que recuerden, y aquí les voy a poner, y también luego en el siguiente cuadro vamos a ver también lo mismo. El inicio, quiero que recuerden esto por favor, porque esto sí es fija, les estoy diciendo, y los que vayan a ver el video también después, apunten esto. El inicio de la diabetes, ¿cómo es que yo me entero de que esa persona tiene diabetes? ¿Cómo sé? El inicio va a ser brusco, va a ser agudo, va a ser insidioso, pero brusco. La mayoría de los que tienen diabetes mellitus tipo 1, ¿cómo van a debutar? Cuando dicen debutar quiere decir cómo van a empezar, cuál va a ser la manifestación clínica más común en estos pacientes. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1, esa clínica está muy relacionada con la cetoacidosis diabética, que ahorita vamos a verlo más adelante en unos slides. Y en cambio, la diabetes tipo 2
el inicio va a ser insidioso. O sea, en realidad esto se debe a que la diabetes mellitus tipo 2 es debido a un desbalance en cuanto a la buena alimentación, a la falta de ejercicio. Entonces todo eso empieza a ir acumulándose, 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 y llega a un punto donde recién después empieza a hacer síntomas, pero después. Al comienzo es insidioso y asintomático. Y ese es el clásico cuando ustedes vayan al hospital y le pregunten a la señora, señora, ¿usted sufre de alguna enfermedad? ¿No? O señor, ¿sufre usted de alguna enfermedad? Le van a decir, no, no sufre de nada, pero ustedes ven que son obesos, hasta a veces mórbidos inclusive. Y de hecho, tu obligación como interno, como futuro doctor o doctora, es pedirle por lo menos una glucosa. Porque es obvio, o es casi obvio, que esa persona puede tener problemas a nivel de la glucosa. Entonces recuerden eso. Y esos son los clásicos tipos diabéticos tipo 2. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el inicio de este paciente de diabetes tipo 2? Normalmente, como lo mencioné, es insidioso, incluso asintomático. Pero cuando debutan con esta presentación, coma, perdonen la letra, en verdad, es lo que se puede hacer, hiperosmolar. Ok, bueno, ya ustedes saben, coma hiperosmolar. Entonces, cuando ustedes relacionen y les pregunten con qué debuta pacientes diabéticos tipo 1, con cetoacidosis. Y si les preguntan con qué debutan pacientes diabéticos mellitus tipo 2, a veces son insidiosos, asintomáticos y está relacionado con el coma hiperosmolar, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Entonces, el tratamiento de aquí de los pacientes diabéticos tipo 1, habíamos dicho que la principal razón de que no tengan insulina en su cuerpo es porque ha habido una autodestrucción de los islotes de Langerhans, y eso es lo que ocurre, obviamente, una disminución de las células tipo beta, de tipo B, como quieren llamarlo, para que puedan generar y producir insulina. Entonces, por lo tanto, estos pacientes van a ser insulino dependientes, y así es el otro nombre que se le conoce a esta diabetes, ¿ok? Se le dice la diabetes insulino dependiente. Insulino, para que ustedes entiendan, porque así les pueden preguntar, dependiente. Dependiente. Bueno, ya es lo que se puede. ¿Ok? Así se le conoce como diabetes insulino dependiente. ¿Por qué? Porque toda su vida va a tener que depender ¿de qué? De la insulina. En cambio, los diabéticos tipo 2, ¿qué es lo que sucede o cuál es el mecanismo de estos diabéticos tipo 2? El mecanismo principal es la resistencia a la insulina. O sea, que los receptores de insulina no empiezan a trabajar bien debido a muchos factores, pero uno de los más conocidos es que la misma obesidad hace que esos receptores dejen de captar bien la insulina. Por lo tanto, y a su vez, aparte de eso también, hace resistentes a receptores. O sea, hace que ya la insulina no tenga mucho efecto en esos receptores para que puedan absorber la glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para los diabéticos mellitus tipo 2? Es la dieta, que es lo más importante. Miren, si ustedes tienen alguna vez un paciente que pesa, no sé, 80 kilos, 90 kilos y tiene diabetes, les apuesto que si es que llegan a bajar 30 kilos, 20 kilos o llegan a estar en su peso ideal, desaparece ese diabetes. O sea, se cura, ¿no? O sea, ya no lo va a presentar. Porque la dieta es muy importante. Si tú das tratamiento, pero sin indicaciones de dieta, no va a funcionar, lo mismo que nada, ¿no? Luego tenemos antidiabéticos, orales e insulina. O sea, esos son los que se usan actualmente. Tendencia a cetosis. Habíamos dicho la que tiene tendencia a cetosis es la cetoacidosis diabética. Y como vemos aquí, la herencia va a predisponer o va a ser una predisposición de este gen, del HLA, principalmente. ¿Ok?
A veces se dice que pueden haber concordancias entre gemelos, eso depende muchas veces también de la herencia. Si tu papá, si tu mamá tienen diabetes, es muy probable que tú tengas, por lo tanto, hay que cuidarnos. Les apuesto, de las 25 personas que están aquí reunidas, por lo menos una tiene su papá o su mamá tienen diabetes. Me incluyo. Mi papá es diabético, por ejemplo. ¿Bien? Y es como que hay un riesgo. Pero inclusive también hay estudios que se dice que hay mayor riesgo a que si tú tienes tu mamá con diabetes o tienes tu papá con diabetes, tienes una mayor predisposición a que tú tengas diabetes teniendo una mamá que tiene diabetes que un papá que tenga diabetes. ¿Y eso es porque se da? Por el ADN mitocondrial. Y ahí les dejo a ustedes para que averigüen y vean qué es eso, si es que no lo han escuchado. Ok. Y como le mencioné, ¿ven? Este es el principal mecanismo de fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. La autoinmunidad contra las células beta. Hace que se destruyan, por lo tanto, este paciente, acuérdense, ese paciente es insulino dependiente. A diferencia del tipo 2 que no es. En cambio, en el diabético tipo 2, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una insulino resistencia. ¿Ok? Es lo que tienen que recordar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entendió? Dedito arriba. Scarlett, una pregunta Dime, sobre, pregúntame. sobre la ADN mitocondrial. No te entendí muy bien. ¿Me podrías, o sea, cuando hablaste de la mamá y el papá, o sea, no te escuché Ejemplo, muy bien? Ajá. imagínate, hagamos un ejemplo. Tienes Maydi, ¿verdad? Maydi, genial. Sí, Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo, Maydi. Imagínate que, no sé, bueno, ya tu mamá tiene diabetes, ¿ya? Y mi papá tiene diabetes. Entonces, es más probable que, que tú tengas diabetes que yo tenga diabetes. O sea, en un futuro, ¿no? Por la parte de la herencia o la parte genética. ¿Y por qué me dirás, no? Porque es más tenemos, no, porque tú tienes mayor predisposición a tener diabetes que yo, si es que los dos igual tienen diabetes, ¿no? Y eso es porque es por el ADN mitocondrial. Y esa es la tarea que les he dejado a ustedes para que averigüen. Pero así en términos generales, para que me entiendan, eh, el ADN mitocondrial, al momento de cuando hay la unión del espermatozoide y el óvulo, van a ver que siempre en el espermatozoide se cae la colita y ahí muchas veces se dice que acá ahí está el citoplasma y están las mitocondrias. En cambio el óvulo, está todo el óvulo como célula y es por eso que hay mitocondrias y se ha descubierto que hay un ADN en las mitocondrias y es por eso que las mamás que tienen diabetes obviamente van a tener ese ADN en sus mitocondrias como que como con predisposición a tener diabetes. En cambio, si tu papá tiene diabetes, o sea, sí es un factor de riesgo importante, pero no es tanto como si tu mamá tuviese diabetes. No sé si me deja entender. sí. Scarlett, y una pregunta. ¿Eso Sí, ocurre en los dos tipos de diabetes o solamente en el tipo uno? eso está más relacionado al tipo 2, ¿ya? El Ah, tipo ok. 2. Ah, ok, Porque el gracias. tipo uno, sí, porque el tipo uno es como que otro tipo de mecanismo. Como te mencioné, también hay una predisposición genética, pero eso es más que todo para la parte autoinmune. Como lo mencioné, si ustedes escuchan que alguien tiene diabetes tipo uno, es porque esa persona tiene una predisposición genética, pero autoinmune. ¿Por qué? Porque sus células eh, beta son atacadas. Es diferente. En cambio, de lo que hablamos en el ADN mitocondrial, esa es la parte de diabetes mellitus tipo 2. Es muy interesante ver los artículos de eso, ¿no? Si pueden, le dan una chequeada porque me parece muy interesante. Pero no por eso no les voy a decir que si tienes tu papá diabético, entonces no te cuidas y si tienes tu mamá diabético, cuídate, ¿no? O sea, en realidad tenemos que cuidarnos, ambos, ¿ok? ¿Se entendió hasta aquí? Ok, ¿Todo claro? gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, igual. Entonces igualmente, ¿no? Aquí tenemos según, por ejemplo, el EMIR, ¿ven? Cambia mucho. Lo de acá es el CTO, pero aquí el EMIR, lo que cambia sobre todo es la edad de presentación, ¿no? En cuanto acá. En nuestro medio, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes mellitus es mucho más común a partir de los 40 años, como estaba en el otro cuadro. Este es el MIR de España, acá refieren que es sobre todo en 60 años, ¿no?
Y algo que sí es predisponente, la diabetes tipo 1 es en la pubertad o en la niñez principalmente, ¿no? Y ven, los síntomas, inicio brusco y gradual. Síntomas floridos porque el inicio es brusco. En cambio, el tipo 2 es asintomático. Se dice que una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2 y que se le diagnostica de diabetes mellitus tipo 2, han pasado aprox 10 años que ya ha tenido diabetes mellitus y que recién se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque era asintomático o asintomático. Y esos 10 años ha causado daño, obviamente, ¿no? ¿Ven? Y como mencioné, esto es importante que recuerden y quiero que recuerden, por favor, para más adelante. Esto también es algo fijo que les pueden preguntar y que es necesario que también lo sepan para la vida, ¿no? Que la diabetes tipo 1 va a debutar con la cetoacidosis diabética, en cambio la diabetes mellitus tipo 2 con un coma hiperosmolar, que más adelante lo vamos a ver. El peso, como mencionamos, en la tipo 1 es normal o bajo, en el tipo 2 alto. Complicaciones crónicas, como le mencioné, las complicaciones que suceden a lo largo de los años. Aquí hay ausentes, o sea, no tienen ninguna complicación a nivel de otros órganos al momento del diagnóstico, pero si hablamos de la diabetes mellitus tipo 2, acá sí ya va a haber complicaciones. ¿Por qué? Porque le mencioné que para que, o sea, imagínense que a mí me diagnostican acá, diagnóstico, recién de diabetes mellitus, pero han pasado como aprox unos 10 años en que ya presentaba esos cuadros de hiperglicemia y durante esos 10 años han habido daños, no severos, pero daños en el cuerpo. ¿Sí? Es por eso que siempre hay que hacer un control por lo menos una vez al año. El tratamiento inicial, de hecho, de cajón, me habíamos dicho que en el tipo 1 es insulina. Y el tipo 2, ven, si es que es una hiperglicemia que se puede controlar con dieta y ejercicio, genial. Como le mencioné, aquí en estos pacientes se recomienda bastante dieta y bastante ejercicio. ¿Sí? Dieta y ejercicio. Y el test de glucagón, por ejemplo, de péptido C, que es la manera como se dosa la insulina. Nosotros normalmente, si por ejemplo tú quieres saber cuánta insulina tiene un paciente, no se dosa, ¿no? Pues, doctor o el laboratorio, no vas a hacer una orden para que te dosen insulina porque no se puede. La insulina se degrada muy rápido y no se puede detectar. Lo que se pide para detectar, si ustedes recuerdan la fisiología, en endocrino, en la bioquímica, cuando de las células excretorias de mis células beta sale insulina, también sale la misma cantidad de péptido C. Entonces, eso es lo que se dosa, el péptido C, no se dosa la insulina. Y en realidad se dice que la cantidad de péptido C y de insulina es la misma, así que es una equivalencia. Y por lo tanto, obviamente, si es un paciente con diabetes mellitus tipo 1, el péptido C o la insulina van a estar bajos, porque es una autodestrucción de las células beta. En cambio aquí, si hablamos de diabetes mellitus tipo 2, va a estar elevado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el mecanismo de fisiopatología de tipo 2 es la resistencia a la insulina, que sus receptores de insulina se hacen resistentes a la insulina, y ya no tienen ese efecto. Entonces, por eso que la insulina está aumentada. Anatomía patológica, insulinitis, y acá depósito amiloide, normalmente es lo que se ve. Y anticuerpos, aquí tenemos positivos y aquí negativos principalmente. ¿Ok? Y hemos visto, ¿no? Que normalmente nosotros, que la resistencia a la insulina es como que un estado previo a. Es por eso que, por ejemplo, en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, si es que no se controlan bien, llegan a ser hiperglicemia. Llegan a ser hiperinsulinemia. Y luego de la hiperinsulinemia pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Es por eso que siempre hay que controlarse. Sé que no es común en realidad el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, pero siempre hay que controlarse, porque si es que no se controla bien, puede ocasionar hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina, y eso va a generar finalmente una hiperglicemia. Entonces aquí tenemos, ¿no? Si es que hay resistencia a la insulina, va a haber mayor producción hepática de glucosa aumentada, va a haber mayor captación de glucosa en el tejido, va a estar disminuido. Y me dirán, pero Scar, le decimos insulina, ¿por qué no hay captación de glucosa? Aquí, su mismo nombre lo dice.
El problema es a nivel de los receptores. No pueden captar insulina. Si es que los receptores no captan la insulina, no van a permitir la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, el cuerpo, ¿qué va a entender? Va a pensar, hay falta de glucosa. Entonces, ¿qué hace mi hígado? ¿Ven? Produce mayor cantidad de glucosa. Pero igualmente, a pesar de que produzca la mayor cantidad de glucosa en mi hígado, ¿qué va a pasar? En el músculo no se va a poder captar bien. ¿Por qué? Porque los receptores están resistentes a la insulina, cabe resaltar. Y eso me causa una hiperglicemia. Y a pesar de eso, igualmente, se va a seguir secretando insulina, pero no va a haber, ¿no? O sea, no va a poder hacerse. Ahora, hay criterios diagnósticos para diabetes, según UpToDate, de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, hay estas 4 maneras de poder diagnosticar a un paciente. Y eso es lo que más preguntan, así que apúntenlo por favor, o ténganlo ahí, o resáltenlo, porque es lo que deben ver. Primero, antes que esto, algo que es muy sospechoso son los síntomas, o lo que te dicen las 4P. 4P. Sin contar esto lo dejamos. Las 4P. ¿Cuál es? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso sin causa aparente. Esas son las 4P. Inclusive a mí me acuerdo que me enseñaron una vez, en las mujeres diabéticas hay 5Ps. ¿Por qué 5Ps? La otra P, o la última P que se agrega es la P de prurito. ¿Por qué? ¿Prurito en dónde? Prurito vaginal. ¿Por qué? Una mujer que tiene diabetes tiene más predisposición a desarrollar candidiasis vaginales. Por el mismo medio de cultivo, es como que hiperglicemia ayuda a que crezcan gérmenes. Y uno de ellos es la cándida, obviamente. Es por eso que se dice que las mujeres son 5P, se dice. Pero estos son los principales: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Ok, y esto, asociado a estos criterios, me va a dar el diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿yo en quién puedo decir, tú tienes diabetes? Primero es esto, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Cuánto de hemoglobina glicosilada? Más de 6.5. ¿Sí? Más de 6.5. El porcentaje debo encontrar para decir que esa persona tiene diabetes. Luego también vamos a ver el otro que tenemos aquí, que también nos va a indicar que es una persona que pueda tener diabetes, es la prueba o la glucosa plasmáticas en ayunas mayor de 126. ¿Sí? Eso también me ayudaría a diagnosticar diabetes. Otra es mi glucosa plasmática a las 2 horas después de un test de tolerancia a la glucosa más de 200, también me diagnostica. Otro también, si es que vemos que hay pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémicas, que luego vamos a ver que es una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar. Si basta que un paciente tenga esto, ya yo digo que es diabético. O también otro, si de la nada una glucosa al azar. Imagínense ahorita, yo decido tomarle la glucosa a Carla, a Carmen, a Débora, a Stephanie. Y una de ellas me sale, ahorita tiene 300 de glucosa. Ese es un criterio ya para poder diagnosticarla de diabetes, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra manera de diagnosticar. Y todo siempre asociado a la clínica, no se olviden de eso, por favor. También lo que vemos es que hay categorías de tolerancias o según la tolerancia de la glucosa. Vemos que lo normal se dice que en ayunos debe ser menos de 100 y lo normal 2 horas después de comer es hasta 140, lo normal. Si tenemos, miren, a veces esto es lo que le dicen normalmente la prediabetes. Se le dicen prediabetes, que en realidad no es un término adecuado, pero muchos autores lo usan para que también las personas puedan entender. O también simplemente se dice hiperglicemia, nada más, no diabetes.
es cuando es mayor de 100, pero menor de 126. Cuando encuentras un valor así, tienes que pensar que esa persona podría estar haciendo diabetes. Podría, pero no. Eso hay que ver, principalmente, ¿no? Cuando está alterado. Y luego, si eso está bien, pero la tolerancia a la glucosa está mal, la prueba de tolerancia a la glucosa también podríamos sospechar. Y la diabetes es en cualquier momento 200 en postprandial o mayor de 200 en cualquier momento más síntomas. ¿Sí? Casual, por eso dice casual. En cualquier momento, más de 200 pero con síntomas. Eso me ayudaría a pensar. Entonces, esto me gustó mucho porque es como que la progresión de la diabetes mellitus tipo 2 asociado, ¿no? Toda la progresión que va a tener la diabetes mellitus. Tenemos primero aquí, o va a ocurrir, ¿qué es lo que primero ocurre? Una insulinoresistencia. Es lo que ustedes tienen que recordar. Primero ocurre una insulinoresistencia. Luego, después es como que tiene un tiempo de elevación de la insulina. Pero llega un tiempo donde también se cansa, se agita, se disminuyen los valores. Por eso es que disminuye el nivel de la insulina. Y por lo tanto disminuye la función de las células beta. Y eso hace que haya una mayor producción hepática de glucosa. Y eso hace que haya una hiperglicemia finalmente. Es igualita, no tenemos glucosa postprandial que va subiendo y glucosa en ayuno también. ¿Ven? Aquí tenemos de 4 a 7 años aprox. Por medio de 10 años también lo toman que pueden estar antes, ¿no? ¿Ven? Y como pueden ver, miren, aquí se hace el diagnóstico de diabetes, pero 4 a 7 años, otros dicen 10 años antes. Y ha estado, miren, con valores elevados de la glucosa. Entonces todo eso se tiene que considerar, ¿ok? Y tienen que... Obviamente luego a raíz de que hay años que están habiendo sin controlar la diabetes, porque no se sabe, y peor aún las personas que no son, no se controlan, desarrolla complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, ¿sí? Durante todo el tiempo. Entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a complicaciones agudas. Y esto es lo que más preguntan, una de las cosas que más preguntan que tienen que recordar. ¿Ok? A ver, está entrando alguien. Ya. Entonces, estas dos entidades, sí, es lo que quiero que recuerden, por favor. Tenemos mi cetoacidosis diabética, y bueno, aquí le consideran como descompensación hiperosmolar, pero su nombre real es coma hiperosmolar, o también se ha cambiado y se dice estado hiperosmolar, ¿ok? Entonces cada uno va a tener una etiología y va a tener un tratamiento. Por ejemplo, si hablamos de una cetoacidosis diabética, aquí se refiere principalmente, acuérdense, ¿a qué diabetes? Diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Se acuerdan? La cetoacidosis diabética, ¿con qué diabetes está más relacionada? ¿Con la tipo 1 o con la tipo 2? Tipo 1. Tipo 1, perfecto. ¿Y la descompensación o estado hiperosmolar con el tipo 2? Ay, qué raro me dice. Ahí me tipo 1, ese es el tipo 2. Entonces, por lo tanto, la cetoacidosis diabética, la que vamos a tener aquí, ¿están hablando alguien? Sí, 1. Ok, Nina, recién leí tu mensaje. 1. Sí, muy bien, tipo 1. El déficit de insulina, esto va a provocar que ocurra una cetogénesis. Y para eso quiero que recuerden, por favor, el ciclo de Krebs. Yo sé que ustedes amaron bioquímica tanto como yo amé bioquímica. Y tienen que recordar, ¿no? Normalmente recuerden que la manera de obtención de energía, el cuerpo, ¿qué es lo que usa? Principalmente la glucosa. ¿A través de qué? De carbohidratos, ¿verdad? Entonces, en una persona, imagínense que está todo el día en ayuno, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, ¿qué usa nuestro cuerpo para generar energía? ¿Sigue usando carbohidratos o usa otra sustancia orgánica, otra molécula orgánica? ¿Qué usa nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro cuerpo?
Ácidos grasos. Ácidos grasos. Ácidos grasos, las grasas, perfecto. Ya ocurre ahí lo que se llama la beta oxidación. Y si es que nosotros comparamos las grasas con los carbohidratos, las grasas en realidad te dan mucha más cantidad de ATP, el doble inclusive. ¿De acuerdo? Pero la diferencia es que las grasas te dejan un residuo, unos residuos medio tóxicos. ¿Cómo se llaman esos residuos tóxicos? Así como sus ex, chicos. ¿Cómo se llaman esos residuos tóxicos? ¿Se acuerdan? Que me dejaba la beta oxidación. Unos residuos tóxicos. Por eso es que no se... Muy bien, los cuerpos cetónicos. Genial. Los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces, es por eso de que normalmente no es de primera elección usar los ácidos grasos ni las grasas, porque me generan sus residuos tóxicos. Pero en este caso, en la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que sucede? Igualito, habíamos dicho que en la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que no hay? No hay insulina, hay déficit de insulina. Por lo tanto, si es que no hay insulina, ¿ustedes creen que la glucosa que está en la sangre entra a las células? No entra a las células, porque la insulina es como que la llavecita que permite que mis células de mi cuerpo absorban la glucosa. Entonces, el cuerpo no va a decir, bueno, pues se han destruido mis células B, no. El cuerpo va a decir, mis células se mueren de hambre, no tengo glucosa. ¿Qué es lo que hace? Empieza a hacer una gluconeogénesis. ¿A partir de qué? De las grasas. ¿Está bien? A partir de las grasas. Por lo tanto, usan la grasa, tratan de usar para la obtención de ATP y todo lo demás, intentan hacerlo. Y es por eso que estos pacientes son flaquitos. ¿Por qué? Porque se consumen las grasas de su cuerpo. ¿Sí? Pero lamentablemente, ¿qué causa? Cuerpos, o que genera finalmente llegar a acumular, por así decirlo, cuerpos cetónicos. Cuerpos, sorry por la letra de nuevo, cuerpos cetónicos, ¿ok? Cuerpos cetónicos, ¿ok? Y entonces esto se empieza a acumular y empieza a generar toda esta clínica. Respiración de Kussmaul, que es una respiración agitada, prolongada, el olor también se dice a frambuesa, inquietud psicomotriz, riesgo de edema cerebral y todo lo demás. La causa principal de la cetoacidosis diabética es por el déficit primario de insulina, es el déficit, es agudo. Es como mi cuerpo empieza a usar las grasas para obtener ATP, pero me genera cuerpos cetónicos. Y es por eso que nosotros, aquí, ¿qué vamos a encontrar en la analítica? Tenemos una hiperglicemia, ese es el promedio, de 300 a 600, pseudohiperpotasemia por redistribución, pero también a veces existe potasio bajo, acidosis metabólica obviamente, y cetonemia, lo que les mencioné, de los cuerpos cetónicos. Hay gran cantidad de cuerpos cetónicos a nivel de la sangre inclusive. En cambio, cuando hablamos de descompensación, bueno, no me gusta cómo suena, es estado hiperosmolar, aquí lo que sucede es más que todo una deshidratación de mi paciente que es diabético tipo 2, ¿sí? Más que todo es esto. Y aquí es algo que tienen que recordar, diferente de la diabetes tipo 1. Aunque mejor les digo más adelante para que no se confundan. Mejor más adelante les digo esto. Entonces ocurre una deshidratación, este paciente puede haber presentado vómitos, diarrea, lo que sea, y hay una deshidratación por lo que hace que la glucosa suba abundantemente. Entonces obviamente hay un descenso del nivel de la conciencia, riesgo de fenómenos trombóticos e infecciones. Y ven bien la glicemia. Una de las principales diferencias esto es la glicemia. El estado hiperosmolar o el coma hiperosmolar, sus glicemias son mucho más altas, mucho más altas. El potasio, hay potasio bajo, falsa hiponatremia, hiperosmolaridad, por su mismo nombre que lo dice, y puede causar insuficiencia renal. Entonces, y ahorita vamos a ver luego el manejo de cada uno de ellos.
Entonces, igualito, ¿no? Aquí tenemos mi cetoacidosis diabética y mi estado hiperosmolar, ¿sí? O mi coma hiperosmolar, como quieran decirlo. Entonces, aquí es importante que luego veamos el manejo. Luego vamos a regresar a esto para que puedan ver. Entonces, aquí tenemos mi cetoacidosis diabética. Como habíamos dicho, tenemos una hiperglicemia. ¿Y qué es lo que va a causar? Una glucosuria, pérdida de agua, sodio, potasio, todo lo demás que tenemos. Y eso causa en sí una deshidratación. Luego de eso vamos a ver que se va a concentrar una hiperosmolaridad plasmática y va a haber una cetonemia, como les mencioné. Los cuerpos cetónicos hacen que tenga disminución del bicarbonato. Y esta es otra característica de la cetoacidosis diabética que no tiene el coma hiperosmolar. ¿Qué cosa, Carla? ¿Qué cosa? El bicarbonato bajo. Eso es algo que tienen que recordar. El bicarbonato bajo. Luego eso también causa una acidosis metabólica, obviamente, porque es una cetoacidosis diabética. Y eso es lo que causa hiperventilación, que es la respiración de Kussmaul. Principalmente. Y obviamente causa una deshidratación y todo lo demás que ya hemos visto. Ahora, en los estados hiperosmolar, en pacientes con coma hiperosmolar, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Normalmente, aquí sabemos que la insulina no es que sea disminuida, quizás está parcialmente disminuida o su función no va a ser la normal. ¿Por qué? Porque hay resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a causar esto? Si bien es cierto, hay actividad de insulina, pero es poca, eso va a hacer que se inhiba la lipólisis, o sea, que no haya gluconeogénesis, que no haya beta-oxidación, como es en el caso de la cetoacidosis diabética, y eso previene la cetosis. Y también, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay una disminución de captación de glucosa por el músculo, tejido adiposo, etc. ¿Y eso qué me causa? Una hiperglicemia. Y esa hiperglicemia es una hiperglicemia fuerte, moderada, por así decirlo, porque ya tiene más de 600. Y luego me genera todos sus cambios y el que es más importante aquí es la deshidratación que va a presentar esos pacientes. ¿Ok? Esos pacientes van a presentar deshidratación principalmente. ¿Qué factores, y eso es lo que quiero llegar? Por ejemplo, nosotros sabemos que la causa de diabetes tipo 1, ¿cuál es la causa de diabetes tipo 1 para que me haga mi cetoacidosis? Es que hay autoanticuerpos, células beta. Pero para que un diabético se descompense, y más aún no sabiendo que es diabético, o al contrario, sabiendo que es diabético se descompensa, eso ustedes van a escuchar cuando vayan a los hospitales, te dicen, este paciente está descompensado, descompensado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, a ver, imagínense que, bueno, mi mamá no, que un tío, que un tío tiene diabetes, y imagínense que tiene diabetes, se controla regularmente, pero justo le dio una infección urinaria fuerte. Ese factor predisponente hace que su diabetes, de lo que estaba más o menos controlada, se dispare. O sea, suba su glucosa hasta llegar a un estado hiperosmolar. O una infección respiratoria, por ejemplo, de un tío que tengo quizás y tiene diabetes. Normalmente está controlado, pero gracias a esa infección, ¿qué es lo que hace? Que se descontrole y que se descompense principalmente. Por eso estos son los factores precipitantes para que se pueda generar estas alteraciones. La primera son las infecciones, como les mencioné, en primer lugar. El debut de diabetes, ¿sí? Lo que les mencioné del cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar, esos son los debuts. O sea que los diabéticos tipo 1 debutan principalmente como cetoacidosis diabética. En cambio, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, su debut clásico es con el estado hiperosmolar. También otro factor que predispone es el inadecuado tratamiento de la diabetes. ¿Sí? Ese es otro factor que predispone, obviamente. Otros factores, infarto agudo de miocardio, ACV, pancreatitis, acromegalia, Cushing, todo eso te predispone, ¿no?
ingesta de alcohol, que se emborrachan y todo, también hace que se descompense ese paciente y hay unos traumas y fármacos, como los que ven ahí, y en primer lugar los glucocorticoides. Y hay algunas veces que inclusive no tienen causa aparente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis criterios diagnósticos? Este cuadro es muy bonito. Pónganlo ahí fija. Acá estoy tachando cuadrando para que lo puedan ver. Este cuadro es demasiado chévere porque ustedes pueden ver aquí, tengo aquí mi cetoacidosis diabética y mi estado o mi coma hiperosmolar. Entonces, y estos normalmente preguntan, aquí le vamos a sacar preguntas, de hecho, chicos. Tengo mi cetoacidosis diabética, tengo leve, moderado y severo. ¿Y ven cómo está la glicemia? Está elevada, sí, más de 250 o 300, pero está elevado. Los tres. El pH, ¿ven? Mientras más ácido sea, más severo es. Y esto es lo que va a delimitar bastante el factor pronóstico del paciente. El bicarbonato, ¿ven? El que consume bicarbonato, acuérdense, es la cetoacidosis diabética, no el coma hiperosmolar, ¿sí? Y mientras más, más reducido es el valor, es más severo. Como pueden ver, los tres tienen cetonas en orina, cetonas en suelo. Eso es variable. Y bueno, pues también tienen todo eso lo que ven aquí. Igualmente. En cambio, cuando hablamos de estado hiperosmolar, solamente hay un tipo. Y lo que me va a caracterizar aquí es que es mayor de 600, que no hay o sea, que no hay una disminución del bicarbonato principalmente. Y sí, o sea, el pH es un poco ácido, tiene acidemia, pero no es tanto como el pH arterial de una cetoacidosis diabética. Y algo que le caracteriza al estado hiperosmolar, obviamente, va a ser la osmolaridad. Mayor de 320 va a ser la osmolaridad que va a estar. Y vean, miren cómo va a estar la parte del sensorio. En la cetoacidosis diabética leve, moderado, severo, va a estar en alerta somnoliento y estupor y coma cuando es severo. Pero miren, el estado hiperosmolar de frente te lleva a estupor o a coma. ¿Sí? Recuerden esos datitos que son súper importantes. ¿Ok? Bien. Y el tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento? Habíamos dicho, ¿cuál era la primera causa o el primer factor desencadenante para que se genere estos dos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera causa? Eso sí quiero que recuerden, ¿no? ¿Cuál es la primera causa para que se generen estos dos? ¿Cuál es el factor predisponente que me hace que, es como que, ¿cuál es la mechita que hace que se prenda todo esto? ¿Alguien se acuerda? Las infecciones, ¿sí? Chicos que están ahí, por favor, háganme caso. Las infecciones, ¿ok? Son los que hacen que se desencadene todo esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas dos entidades? Primero, manejar y mejorar el volumen. Lo primero que tienen que hacer es hidratar a los pacientes, hidratarlos. De todas maneras, a bolo, de chorro. Luego, para saber si es que es un tipo 1 o un tipo 2, hay que medir las cetonas en suelo. Si es positivo, va a salir cetonas positivo. Si no, no. Corregir los disturbios electrolíticos. Esto sí es muy importante que recuerden, chicos. Se corrige. E identificar y tratar de ver sus precipitantes, principalmente. ¿Ok? Recuerden eso, por favor. Y por prioridades, siempre va a ser, acuérdense aquí para toda su vida, A, B, C, D. Si bien es cierto, es importante hidratarle todo, siempre hay que ser su A, B, C, D. Ver la vía aérea, si está ventilando, o si está circulando, el fluido, la sangre, todo lo demás. Todos se tienen que ver en un paciente. El tratamiento, como mencioné, dependiendo, aquí hay que corregir el sodio, dependiendo de lo que sea en el paciente, pero lo principal es su hidratación, ¿ok? Hidratación principalmente. Hice la fluidoterapia de la cetoacidosis diabética, ¿no? Tengo un paciente y entonces tengo que evaluar si está en shock, si está en hipotensión, si
Si está en shock, hipotensión, hay que darle todos sus componentes, como pueden ver, ¿ven? Nada alto más cloruro, todo lo demás, ¿ven? Cloruro principalmente. Luego de esto, vamos a ver, igualito acá, ¿no? Tengo mi monitoreo hemodinámico, vamos a ver todo lo de aquí y ver el sodio corregido. Si el sodio está alto, agregamos más cloruro de sodio, si no, si está normal y si la glicemia está menos de 250, hay que cambiar a dextrosa. Acuérdense que lo aconsejable no es bajar tanto la glucosa en esos pacientes. Y estos son de la insulinoterapia, ¿sí? Acuérdense que en el estado hiperosmolar es mayor de 600, o sea, es mucho más riesgoso, por así decirlo, porque es mayor de 600. Y aquí se administra insulina, puede ser por vía endovenosa o vía subcutánea e intramuscular, ¿no? Eso es principalmente. Y podemos usar cualquiera de estas presentaciones en el momento. Y si la glicemia no disminuye en 1 hora, hay que de nuevo repetir la infusión y luego también ver, ¿no? Y evaluar al paciente si es que se puede seguir ahí o no. ¿Y cuál es el criterio de alta para estos pacientes? Son los pacientes que ya pueden tolerar la vía oral, porque acuérdense cómo vienen. Vienen agitados, vienen sin ganas, a veces algunos palidez, marcada, todo lo demás, ¿no? Desea suspender la infusión de insulina, la glucosa hay que mantenerlo. Y esto es importante, ¿eh? Tú cuando tengas un paciente que tiene cetoacidosis diabética, no vas a pretender bajarlo hasta 100. Lo matas a tu paciente. Tiene que estar entre 150 a 200. Y el estado de hiperosmolar igualito. De 600 que estás de glucosa no lo vas a bajar de frente a 100, pues es bastante, mucha diferencia, es un cambio brusco. Es por eso que se recomienda que esté entre 250 y 300, ¿no? Principalmente. Y bicarbonato igual mayor de 18, si fuese la chica. En este caso, ¿no? Bicarbonato. Y el bicarbonato también hay que depender. No todos los pacientes que tienen baja de bicarbonato se da bicarbonato. Solamente se da a los que están menores de 7 en acidosis, como pueden ver. A ellos se da bicarbonato. Los que están mayores de 7, como dice aquí, no dar. ¿Ok? No dar, principalmente. Igualmente acá, ¿no? En ese estado espiromolar, ver si es que está disminuido el potasio, ¿no? Para poder ver. Ojo, un datito que para toda su vida. Si ustedes ven que su paciente en estado hiperosmolar y en cetosis diabética tiene su potasio bajo, no pueden agregarle insulina. Si ven que su potasio está bajo, no insulina. ¿Por qué? Porque lo que hace la insulina, no le puedes administrar insulina. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es que disminuya más aún el potasio. ¿Sí? Es lo que se usa para crisis de hipocalemia. Pero no, si ustedes ven, siempre se pide todo, que el potasio está bajo, no hay que darle insulina. ¿Sí? Estos son los factores que recomiendan, ¿no? Modificar estilo de vida, metformina, que te ayuda bastante. Todo lo que vemos aquí, ¿no? Segundo escalón, ya tomar otro tipo de medicamentos, pero siempre controlándose. El tercer escalón es cuando agregan otra dosis más de antibióticos orales y insulinoterapia también, dependiendo de cómo va el paciente. Igualmente aquí, ¿no? Tengo mi inicio de acción, mi pico, y son los tipos de insulinas que vamos a encontrar, ¿sí? Principalmente vamos a encontrar para que ustedes vean las horas que vamos a tener. Regular rápida, 360, 10 a 20, sí, igualmente, ¿ok? Igual, esos son los tipos de insulinas que se podrían usar, ¿no? Normalmente son las que van en primera acción, que es la Lispro, en primer lugar, pero como pueden ver cae bastante. Las otras son las que podrían estar elevados durante el transcurso del tiempo, ¿no? Del día principalmente. Y ok, aquí vamos a tener un break, chicos, de 10 minutos para que puedan descansar, respirar, para poder terminar con esta parte. Sí, con las complicaciones crónicas y complicaciones de tratamiento. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, me pueden consultar igual por Telegram. ¿Ok? 10 minutos. 9:30 continuamos.
Hola. A la concha de tu madre. ¿Qué pasa por comprar audífonos de mierda? Ok, Antonio, tu audio está prendido.
Ok, chicos, entonces continuamos, ¿ok? Espero que se hayan relajado, hayan respirado un rato para poder terminar. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí se ve. Sí, ya ve. Ya, listo. Gracias. Ok, vamos a ver. Listo. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde a las complicaciones crónicas. El problema de la diabetes es esto, que tiene muchas complicaciones a nivel de todo nuestro cuerpo. Tanto a nivel cerebro, nos puede dar un ictus cerebral, una angina, un infarto agudo de miocardio. También a nivel muscular puede comprometer, a nivel nervioso, en los hombres impotencia funcional, distalmente necrosis vascular, gangrena. Todo eso es lo que tenemos que ver. Y también a nivel neuropático también, ¿no? Te da también retinopatía, neuropatía, gastroparesia, enteroparesia también, diarreas o estreñimiento, vejiga neurogénica también ese es otro, sensibilidad dolorosa. Lo que es clásico de la diabetes, hablando de neuropatías, son estas parestesias que se dicen en guante y en calcetín. Si ustedes ven eso en una pregunta, se está refiriendo a la diabetes, no a la neuropatía diabética. Recuerden eso, por favor. Y estas son todas las partes, todas las complicaciones que se pueden dar, tanto retinopatía, nefropatía, neuropatía, prediabético y macroangiopatía. Me pongo aquí para que ustedes puedan saber, ¿no? Es necesario de que tengamos en cuenta que todas estas son las complicaciones que se podrían presentar, ¿ok? Según cada paciente. Entonces, estas son las más frecuentes. Si ustedes le preguntan cuáles son las macroangiopatías en cuanto a la diabetes como complicación crónica, principalmente es a nivel cardiovascular, a nivel cerebrovascular y a nivel de los miembros inferiores. Esas son las macroangiopatías. Pero si hablamos ya a nivel microangiopático, estamos hablando tanto de la retinopatía diabética como la nefropatía diabética, ¿ok? Retinopatía como nefropatía diabética, principalmente. ¿Qué es lo que más daño te causa, no? Luego también tenemos la neuropatía diabética, y que se dividen en estos tres, en polineuropatía sensitiva asimétrica, mononeuropatía y neuropatía autonómica también. Y bueno, lo que se conoce clásico, el pie diabético, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de retinopatía, tenemos que ver que aquí hay varios factores que van a involucrar y que van a estar en relación a cómo se va a presentar esta retinopatía diabética. Por ejemplo, esto es muy importante, el tiempo de diabetes que va a tener el paciente. Mientras más años de diabetes tenga y mientras menos controlado esté, de hecho, este paciente va a tener esas complicaciones. Por ejemplo, si viene un paciente internado, cuando vamos internado y viene un paciente, llega con un coma hiperosmolar, y esa persona o ese paciente te dice que no, yo no sabía que tenía diabetes y todo eso, nunca tenía diabetes, etcétera, está en tu obligación como médico, como futuro doctor, doctora, en tomarle una prueba de fondo de ojo, en pedirle perfil hepático, perfil renal, evaluar los miembros inferiores, todo lo demás, y también la sensibilidad. ¿Por qué? Porque es muy probable que este paciente pueda tener ya daño a nivel retinal. Y se divide en este tipo de esos tres, clasificaciones: no proliferativa, no proliferativa con el fondo de ojo, no proliferativa a simple vista y proliferativa. Ahí se remeteré. Ya. Entonces tenemos que ver, primero siempre hay cambios funcionales en estos pacientes. Hay engrosamiento de la capa basal, hay obstrucción de los vasos, lo que te causa isquemia, puede ser ligera, moderada o severa, y ruptura de vasos. Entonces, esto es donde empieza a iniciarse la diabetes, la retinopatía diabética, exudados duros, algunos microneurismas y hemorragias. Finalmente, todo esto engrosamiento llega a progresar a un edema de mácula o un papiledema, como lo que se conoce, y exudados blancos retinianos con infartos en la preproliferativa. Y en la proliferativa, como pueden ver, ya es lo más
los más daños que pueden haber, ¿no? Tanto la hemorragia como desprendimiento de retina, todo eso es lo que ven ahí. Y esta es la manera como se explica, según Up to Date, de cuál es la función, cuál es la causa de la hiperglicemia, todo lo que ocasiona, ¿no? Todos los efectos de la hiperglicemia. A nivel de la retina, a nivel endotelial, también a nivel de los factores de crecimiento que vamos a tener aquí. Eso es lo que ocasiona una membrana y una oclusión a nivel de las membranas, lo que ocasiona finalmente una hipoxia retinal. Al igual aquí, células muertas, gracias a estos factores proinflamatorios. Finalmente tenemos una hipoxia de la retina y eso hace de que esa hipoxia que vaya a haber en un comienzo, que es una de las cosas primeras que hay, se sigue generando más factores proangiogénicos, que son los que ven aquí, los proangiogénicos, y esos factores proangiogénicos y de crecimiento, ¿qué es lo que hacen? Hacen que haya una neovascularización retinal, a raíz de la hipoxia retinal, por la oclusión de los vasitos que vamos a encontrar ahí. Entonces, este gráfico me pareció muy bonito para que ustedes puedan entender la relación entre la retinopatía diabética y el control glicémico. Como les mencioné, o sea, una persona puede tener diabetes, sí. Si bien es cierto, la diabetes causa daño, sí causa daño. Pero el daño se hace más lento o casi nulo si tienes un control estricto de tu glucosa. Entonces, miren, aquí para poder relacionarlo, usan la hemoglobina glicosilada en porcentaje. Y también usan los años de duración de todo ese periodo de tiempo de la diabetes. Y aquí ponen la probabilidad de tener retinopatía diabética. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras más alto sea la cantidad, el valor de la hemoglobina glicosilada, más alto va a ser el porcentaje de retinopatía diabética que va a ser. Por ejemplo, aquí hay un buen control porque están en promedio, están viendo la evaluación de los años, no es tan alto como lo que vamos a ver ahorita. Si bien es cierto, es alto conforme pasan los años, pero se mantiene. Por ejemplo, una persona que tiene hemoglobina glicosilada en 6 o 8, sí puede haber este porcentaje de probabilidad que desarrolles retinopatía diabética, pero no tanto como comparación de un paciente de que tiene un pobre control metabólico, ¿no? Aquí, literal, como ustedes pueden ver, se sobrepasan todos los que tienen 8, 10, 12. Son pacientes que no están bien controlados. Y miren, por ejemplo, un paciente que tiene 10 o 12 es casi 100% de que tenga la probabilidad de tener una retinopatía diabética. Y miren, al año, solamente el año, al empezar. Solamente por el mal control glicémico que tiene ese paciente. Es por eso que la base del tratamiento para la diabetes es el control glicémico. Y aquí tenemos la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Y dicen proliferativa porque ya empieza a generar neovasos. Aquí si bien está no proliferativa, pero empieza a haber un engrosamiento de vasos, empieza a haber algunos exudados o algunas hemorragias chiquitas como ven aquí, como ven acá. Y finalmente la proliferativa es la que ya empieza a generar neovasos. Ven, aquí hay como un emaranhado de vasos que está formando. Eso es lo que tienen que recordar. Y la clasificación también depende si es que es no proliferativa y proliferativa, ¿no? Y también va a tener los grados según las anormalidades que veamos. Al igual aquí hay proliferativa severa, ¿no? Cuando ya está todo ocupado o cuando hay un desprendimiento de retina principalmente. Eso es lo que tienen que recordar. Y el edema de mácula es cuando hay un engrosamiento de la retina y ahí sí se ve exudados duros y ya todo lo demás se compromiso principalmente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo me voy a enfocar a esos pacientes que tienen retinopatía diabética? Como les mencioné, lo principal es que haya un buen control glicémico. Mira, mínimo que esté en 7.5 está suficiente. No le vamos a pedir que baje a 6, 6.5 en cuanto a hemoglobina glicosilada, pero que si está en 7, 7.5 es aceptable.
no puede estar mayor. Si también tiene hipertensión arterial, controlarlo, porque una cosa son los daños que causa la diabetes y otros son los daños que causa la hipertensión a nivel de la retina. Entonces todo eso hay que ver. También las dislipidemias, algunas están asociadas a la retinopatía diabética. Y aquí tenemos si cuando es no proliferativa o proliferativa. Si es leve moderado, tener el seguimiento. Aquí cuando es severo ya pan fotocoagulación principalmente. Y cuando es proliferativo también. O también estos factores que ayudan bastante. Son inhibidores de los factores de crecimiento, que son todos los que ven aquí. Estos sí son anticuerpos monoclonales. Está carito, sí, pero también podría ser otra opción. Y finalmente, pues si es que ya se ve que hay un edema macular refractario, sería una vitrectomía, que es una cirugía abierta, diferente. Entonces, estos son los programas y lo que ustedes deben conocer cada vez que cuando llegan ustedes pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, cuando vayan a sus postas, cuando vayan a hacer su internado, aún no se sabe si es que se va a seguir haciendo internado en postas o en hospitales. Yo he hecho en los dos, tanto en hospital como en posta, así que les digo más o menos como los pacientes que vienen. Vienen pacientes con diabetes, pero a veces tú no sabes cuántos años tienen de diabetes, entonces, y cuándo será su control. Entonces siempre, como les mencioné, cuando tienen diabetes tipo 2 y recién diagnosticas a tu paciente de diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico tienes que hacerle y mandarle a hacer un examen de los ojos, ¿sí? Un fondo de ojo. Tienes que mandarlas, es tu obligación como médico, ¿sí? En cambio, cuando tienen diabetes tipo 1, como el cuadro es más agudo y no viene crónico, se dice que entre los 5 años posteriores se puede hacer recién el primer fondo de ojo. Y luego, una vez que el paciente ya tenga 10 años o más, también verlo, ¿no? Y ver eso de controles. Y el seguimiento rutinario, ¿cómo hacer mi seguimiento? Si es que el paciente ya presenta cambios, o sea, retinopatía, hay que hacerlo anualmente, para ver si es que avanza más o está bien con el tratamiento o no. Cada 2 años, si es que no hay evidencias de retinopatía, es lo que debemos saber. Y bueno, en caso de embarazo o diabetes preexistente, también antes de la concepción y durante el primer trimestre de posparto hay que ver a la paciente, examinarla, hacerle también su fondo de ojo, ¿sí? Es lo que ustedes deben de hacer como futuros médicos ya, es su obligación de mandar a hacerle estos exámenes a sus pacientes, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la nefropatía diabética. Algo que es muy importante, y le mencioné, para que un paciente ya haga nefropatía diabética, por lo menos tiene que tener aprox de diabetes 10 a 15 años de diabetes. Por ejemplo, no sé, a ver, te diagnosticaron a ti a los 40 años, pasaron 50 años, o sea, perdón, llegaste a los 50 años, ya podrías estar haciendo una nefropatía diabética, ¿no? Obviamente si es que también depende de tus controles glicémicos, de tu dieta, si haces ejercicio y todo lo demás. Es lo que tienen que recordar principalmente. Y primero obviamente tenemos una hiperfiltración, que es la primera etapa, y luego va todo silente, microalbuminuria, macroalbuminuria, y finalmente insuficiencia renal crónica, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Estos son los estadios clínicos de la enfermedad renal crónica, pero ahorita vamos a ver un cuadrito que les puse aquí, acá, esto me gustó más. Esta es la historia natural de la enfermedad renal diabética. Y eso para que ustedes me puedan entender. Aquí tenemos la cantidad de años que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, como les mencioné, mientras más años pasan, más complicaciones vamos a tener. Por ejemplo, aquí, en los 2 años, 5 años primeros puede estar normal tu tasa de filtración, quizás no haya o haya poca injuria, daño. Esa hiperglicemia causa todo esto de aquí hemos dicho. Y luego de esa filtración alta o normal, empezaría primero la microalbuminuria a los 8 o 10 años, luego la macroalbuminuria, luego finalmente esto causa a ese nivel la baja de filtración glomerular. Finalmente también, aparte de eso, va a causar luego complicaciones como hipertensión, enfermedades cardiovasculares
Y finalmente, complicaciones renales, ¿no? Debido a la insuficiencia cardíaca que va a tener este paciente. Pero como pueden ver, esto es directamente proporcional a los años que pasan con el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Mientras más años tenga de diagnóstico, este paciente sí o sí fijo hay que pedirle por lo menos, como buen médico, que yo sé que ustedes van a hacer, un perfil renal, ¿sí? Es lo que tienen que pedirle. Ahora, el tratamiento para esto simplemente refieren a que hay fármacos que te ayudan para poder evitar o proteger al riñón. Uno de ellos son importantes, es el captopril, por ejemplo los yecas y los árados, como los sartán, valsartán, son los que te ayudarían en los primeros estadios, tanto microalbuminuria como macroalbuminuria. Después ya no tiene efecto su parte protectora, ¿ok? Entonces eso es algo importante que tienen que recordar. Ahora cuando hablemos de neuropatía diabética, algo que tenemos que recordar es que hay esos tipos. Hay difusas y mononeuropatías. Cuando dicen mononeuropatías afecta solamente a un par craneal, por ejemplo, o periférico, pero solamente a una extremidad o una parte del cuerpo. Cuando hablamos de difusas, son polineuropatías, ¿sí? Sensitivas o motoras, o largas mixtas igualito, y neuropatías autonómicas, ¿no? Que es toda la parte del urogenital, sudor, incapacidad de, también a nivel de la vejiga neurogénica, todo eso tiene que ver. Entonces aquí tenemos toda la clasificación de la neuropatía diabética. Tenemos la difusa o difusa a nivel de todo el cuerpo, y eso se divide en autonómico, gastrointestinal, autonómico principalmente, que vamos a ver aquí. Luego la otra es la mononeuropatía, que ya hemos visto, que afecta a un par craneal principalmente o un segmento. Y la radiculopatía o polirradicopatía atípica principalmente, ¿no? Y esto es el que no es no diabético, ¿no? Entonces, esto es muy importante que podamos entender cómo se genera esa neuropatía diabética. ¿Ok, chicos? ¿Cómo se va a generar esa neuropatía? Tengo aquí mi hiperglicemia. Si bien es cierto, esta hiperglicemia causa daño a mis células nerviosas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una glicólisis, o lo que vamos a ayudar, que como hay una hiperglicemia y no hay una buena utilización de la glucosa a través de los carbohidratos, mi cuerpo tiene que usar la beta oxidación. Esa beta oxidación lo que va a hacer es, a partir de ácidos grasos libres, va a generar obviamente ATP, pero también va a generar radicales libres, va a generar cuerpos cetónicos y todo lo demás, aumenta la oxidación fosforilativa, y lo que va a causar lo siguiente, va a causar todos estos daños: daño a nivel del retículo, daño a nivel del ADN, disfunción mitocondrial, y daño a nivel celular y axonal. Entonces todo esto tiene que ver con el daño que va a causar a nivel de la neuropatía, porque todo eso va a causar, finalmente se va a traducir como neuropatía diabética. Entonces aquí tenemos los signos y síntomas que vamos a presentar en relación a la neuropatía diabética. Va a depender, por ejemplo, si es que abarca las fibras nerviosas mielinizadas o fibras pequeñas, también va a depender mucho. Cuando veamos que y sabemos y sospechamos de que son fibras pequeñas, puede presentar a este paciente dolor, ardor, descargas eléctricas, otros te dicen calambres, otros dicen como punzadas. Eso puede ser fibras nerviosas pequeñas. Pero cuando hablamos de las grandes, ya aquí, por ejemplo, hay entumecimiento, falta de equilibrio y las percepciones alteradas principalmente. Algo más que tienen que recordar es que esta neuropatía, y esto es muy clásico, porque la neuropatía diabética finalmente favorece a la enfermedad vascular. ¿Qué quiere decir, Scarlett? Los pacientes que tienen neuropatía diabética, sobre todo a nivel distal en los pies, no tienen a veces, o se disminuye la sensación. Entonces, ¿qué puede pasar? Te puedes haber pinchado con un clavo, te puedes haber pinchado con algo, no sé, y no te das cuenta. Y luego esa persona luego se da cuenta que está sangrando, o no sé, o que está como una herida, o una úlcera, o algo, y ya es un poquito tarde, en el sentido de que
y está infectado, ¿no? Y se podría complicar, con el pie diabético. Y luego una gangrena y todo lo demás. Entonces, esta es la más común, es la neuropatía periférica distal y simétrica, y es la característica que ustedes más van a encontrar en la neuropatía diabética, que es periférica, distal y simétrica. Cuando dice distal es que abarca ambas manos, ambos pies, ¿sí? Algunos pueden ser asintomáticos, otros pueden presentar adormecimientos o parestesias, esos calambritos y todo lo demás, ¿no? Y alodinia, ¿no? Dolor neuropático principalmente. Cuando hablamos de autonómica o autónoma, son todos los que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Sudoración gustativa, gastroparesias, diarreas, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿sí? De esa neuropatía diabética principalmente. Y tratamiento. ¿Qué se usa para el tratamiento del dolor de esos pacientes? Obviamente, primero, ya saben ustedes, chicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estabilizar los valores de la glucosa. Otros medicamentos que se usan, aparte de eso, es antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la serotonina, gabapentina, otros lidocaína. Acupuntura también es muy bueno, ¿sí? Tienen que recordar eso. Y estas son las clases de drogas que se usan, ¿no? Antidepresivos, tricíclicos que ayudan muy bien a la neuropatía diabética porque es un dolor crónico. Así que te ayuda bastante. Y también anticonvulsivantes, ¿ok? Entonces aquí, otra cosa que también debemos recordar, aparte de la neuropatía diabética, es el daño a nivel del endotelio que va a tener una persona que tiene diabetes. Eso es algo muy, muy importante que tienen que recordar. Cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica en los pacientes que tienen diabetes, vemos que las personas que tienen diabetes van a tener placas de ateroma, pero estas placas no van a ser como las normales de otros pacientes, ¿no? Sino van a ser múltiples, en varios vasos, y algunas también son complicadas, ¿sí? Eso es lo que tienen que recordar. Diabetes y enfermedad coronaria también. Se dice que más del 50% de los pacientes con diagnóstico reciente ya tienen una enfermedad coronaria, solamente que no lo saben. Y eso también causa no solamente a nivel del corazón, sino a nivel de las arterias periféricas. Y eso es lo que se conoce como la valoración del pie diabético. Hay que tener en cuenta bastante esa valoración, porque como les mencioné, no hay pacientes que no sienten, están indicando y no sienten. O sea, podrían claramente pisar un clavo o una tachuela y finalmente no se dan cuenta, ¿no? Y es como que por eso es que se tienen que evaluar, ¿no? Evaluar la prueba de vibración, el umbral, la prueba de temperatura, del dolor y la vibración de reflejos principalmente, ¿ok? Y bueno, es así como ven, hay cambio de coloración, hay leve isquemia, hay enrojecimiento, pulsos disminuidos es lo que más se caracteriza principalmente, ¿ok? Y con eso lo que vemos es una isquemia grave cuando ya hay úlcera, ya la piel va cambiando de color, hay petequias, hay edema abundante, todo eso se ve. Y siempre hay que valorar con la palpación del pulso, ¿sí? Si es que los pulpos no los palpo bien, pues podría ser un indicador de que está comprometido esa arteria, la arteria pedia que está ahí. Algo que se usa es el índice tobillo-brazo, que es lo que se mide y te ayuda bastante. Se dice que si el índice tobillo-brazo es mayor de 1.3, puede tener una isquemia, ¿no? Medirlo, de nuevo. Si es que es al revés, ya sí es una isquemia sí o sí, ¿ok? Esto como que podría, pero cuando es menor de 0.75 ya es como ya tiene una isquemia, ¿no? Es el índice tobillo-brazo. Normalmente se mide el brazo, se mide el tobillo, lo calcula la diferencia y ahí se puede observar. Es lo normal, el límite y la normal. Esto ustedes tienen que recordar. Y finalmente también vemos aquí de los diabéticos, si bien es cierto, tienen compromiso con la placa ateromatóxica, tienen compromiso a nivel periférico, también van a tener compromiso a nivel cerebral. Y podrían, no digo que todos los diabéticos van a hacer derrame cerebral, pero gracias a la diabetes, que es un estado protrombótico, van a generar posibles derrames cerebrales, ¿ok? Posible. No digo que todos, pero posible. ¿Y cuándo debemos tratar a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2? Se debe tratar a todos,
tú detectas a un paciente que tiene diabetes, debes tratarla. Y también la presión arterial, si es que la reducimos, ayuda bastante a mejorar la calidad de vida y disminuye el riesgo de generar patologías trombóticas, ¿no? Y esta es la prevención de las complicaciones. ¿Cómo es que yo prevengo todas esas complicaciones? Si controlo la glucosa, ven, miren, todo a nivel de la retina, riñones, nervios, es beneficioso. En los vasos sanguíneos es como que probable, dicen, ¿no? Hay otros factores que también pueden influir. Si controlo mi presión arterial, para todos es beneficioso, ¿ves? Tanto para la retina, riñones, nervios y vasos. Y los lípidos, bueno, ahí mencionan que es probable, al revés, no viceversa. Y eso es lo que mencioné, ¿no? ¿Cuándo debo de hacer la detección de retinopatía al momento del diagnóstico? Y anualmente. La nefropatía al diagnóstico y anualmente. Hipertensión arterial en cada consulta. Y el examen de los pies para descartar neuropatía en cada consulta también sugieren, ¿no? Es lo que tenemos agregado. Y ese es un resumen que les dejé aquí de los medicamentos que se usan. Las sulfonilurias, todas las iguanías, todo lo demás que se usa normalmente para la diabetes. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una complicación muy común en cuanto al tratamiento de la diabetes. ¿Cuál es? La hipoglicemia. Saben, chicos, yo prefiero 1000 veces tener pacientes que vengan con su glucosa de 600, no me importa, que pacientes que vengan con hipoglicemia. ¿Por qué, Scarlett? ¿Estás loca? Porque la hipoglicemia causa más muertes. ¿Ustedes saben cuál es el combustible que usa el cerebro para generar energía? ¿Qué combustible usa el cerebro para generar energía? ¿Alguien me dice? ¿Se acuerdan? Oli, ¿están ahí? La glucosa, perfecto, glucosa. Ya vamos a terminar, chicos, ya, falta poquito, falta hacer lo último ya. La glucosa. La glucosa es lo que es el combustible neto del cerebro. Entonces, si yo tengo hiperglicemia, es como que ya, bueno, si tengo cetosis diabética, es como que ya tengo bastante glucosa, se puede controlar. Si tengo un estado hiperosmolar, también, ¿no? Ya 600, 700 de glucosa, chévere, ¿no? El problema es cuando tu glucosa está a menos de 70, menos de 60, 50. Inclusive puede causar el coma y la muerte en los pacientes, ¿sí? Porque es el principal sustrato para el cerebro y por ende para todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de que un paciente pueda tener hipoglicemia? Puede ser primero aumento de la dosis de pastillas antidiabéticas, exceso de dosis de insulina, mala inyección de la técnica, por ejemplo, aguja desviada, o la aguja, supuestamente cuando te ponen insulina, los que alguna vez han visto cómo se pone o tienen a un familiar diabético, la colocación es subcutánea, ¿no? Es subcutánea, no es intramuscular. Si llegas a intramuscular, obviamente la absorción es más rápida y puede causar una hipoglicemia. Y obviamente también inyección en la zona que va a realizar ejercicios, también obviamente hace que disminuya la cantidad, aumente la cantidad y disminuya, ¿no? Entonces, estas son las causas importantes para que un paciente tenga hipoglicemia. La principal, acuérdense, la principal son los medicamentosos. A veces no hay un buen control o un mal control de la glucosa. Un paciente diabético debe tener su glucómetro, por lo menos para, aunque sea una vez al día, tomarse la glucosa. Ese es en primer lugar. Segundo, ver, monitorizar bien qué medicamentos están tomando. A veces son pacientes adultos mayores. A mí me da pena porque en mi postita llegaban pacientes adultos mayores que tenían de todo, ¿ah? Yo le preguntaba, señora, ¿sufre alguna enfermedad? No. Así me decía, no sufre nada, estoy bien. Yo le decía, ya, señorito, ¿toma algún medicamento? Y me decía, sí, tomo metformina, tomo captopril, tomo no sé qué cosa más. Y le decía, ok, señorito, se nota que es súper sana, ¿no? Pero a veces no la dejan, o le preguntamos la dosis y no se acuerda, o cuántas pastillas toma al día, y eso quiere decir que esas personas están mal controladas. Y esas personas son las que pueden tener mayor predisposición a tener hipoglicemia, ¿ok? Acuérdense de eso.
Otra manera también son los enfermos críticos, con falla hepática, sepsis también influye, déficit de hormonas. Estas tres hormonas son las hormonas hiperglicemiantes, acuérdense por favor, hiperglicemiantes, o sea, me suben la glucosa, ¿sí? Hiperglicemiante, mi cortisol, glucagón y epinefrina. Y paciente no enfermo y son otras causas externas principalmente, ¿sí? Y esos son algunos fármacos que se ha demostrado que podrían generar hipoglicemia. Todo lo que ven aquí. ¿Ok? Y bueno, entonces esta es una de las cosas más comunes que hay. ¿Cómo yo defino hipoglicemia? En pacientes que no tienen diabetes, menor de 55. En cambio, en pacientes que tienen diabetes, menor de 70. Ojo, acuérdense de esos valores. Menor de 55 en no diabéticos y menor de 70 en diabéticos. Entonces, aquí tenemos que tener, y son frecuentemente pacientes que toman o se inyectan insulina principalmente, ¿sí? Es necesario que tengamos que tener en cuenta aquí un dato clínico que vamos a ver y que les pueden tomar, es la triada de Whipple, que son los signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, y ahorita vamos a ver que son todos estos de acá. La baja concentración de plasma o plasmática de glucosa en la sangre es algo laboratorial, que me diga, oh sí, este paciente tiene 70 o este paciente tiene 60, es algo que te confirma. Y la desaparición de signos y de síntomas cuando te aumentan la glucosa, cuando te restituyen la glucosa. Estos tres es la triada de Whipple. Y aquí tenemos los síntomas y signos clínicos que yo podría pensar y sospechar que mi paciente tiene diabetes. Pongo aquí esta y la primera sudoración es la principal y la más importante porque es la que más se va a dar, ¿sí? Luego también debilidad, taquicardia. Algunos dicen, no, doctor, yo sudo frío, pero no saben al final qué es y porque están haciendo hipoglicemia, ¿no? Nerviosismo, parestesias, y luego son toda la parte neurológica, irritabilidad, confusión, cambios, convulsiones, llegan a convulsiones, y algunos llegan a perder la conciencia y alteraciones neurológicas. ¿Ven? Todo lo que puede ocasionar la hipoglicemia, ¿ven? Es mucho más grave que una hiperglicemia. Y las hormonas contrarreguladoras de la hipoglicemia son las tres que les mencioné. Tengo mi glucagón, mi adrenalina y mi cortisol, que no lo veo por acá, en la glándula suprarrenal. Mi glándula suprarrenal, no veo el cortisol por acá. Acá está, el cortisol. Esas tres hormonas son hormonas contrarreguladoras, o sea, van a favorecer a que haya hiperglicemia y no haya una hipoglicemia. Si fallan estas hormonas, obviamente se podría generar una hipoglicemia. ¿Ven? Aquí tenemos, ¿no? Mi insulina, mi glucagón y epinefrina, principalmente. Algunos dicen el cortisol y la hormona de crecimiento también. Tenemos que ver bien eso. Y me dirán, ok, Scarlett, ya tengo un paciente con hipoglicemia, me llegó a mi postita, estoy sola en mi serum, no sé qué hacer, ayuda, llamo a un médico, no lo sé. Entonces, ¿qué tengo que ver yo en un paciente que tiene una glicemia menos de 70 cuando es diabético? O síntomas, que ya me visto los síntomas que puede presentar. Si vemos que el paciente es consciente de ingerir, debemos administrar la regla del 15. Así se llama, regla del 15. ¿Qué es la regla del 15? 15 gramos de glucosa, como por ejemplo, elección geles de glucosa o equivalentes. O sea, son todas estas alternativas. Por ejemplo, le puedo dar 3, 4 tabletas de glucosa o media taza de jugo de refresco regular, 2 cucharadas de pasas, galletas saladas, una cucharada de azúcar le puedo dar, o una cucharada de miel o jarabe de maíz, y de 6 a 8 caramelos duritos, también se le puede dar. Sobre todo caramelos. Aquí no es recomendable que le demos, por ejemplo, a ver, alguien me dice, ¿qué es mejor para dar a un paciente que tenga hipoglicemia? ¿Una torta de chocolate o un caramelo de limón? ¿Quién me genera más rápido glucosa? ¿Alguien sabe? ¿Una torta de chocolate
¿El caramelo? El caramelo. ¿Por qué caramelo? Porque ¿Por es qué creen que sea el azúcar pura. caramelo? Ya, sí, por azúcar pura, está bien. La absorción Pero es más rápida. exacto, esa es la clave. La absorción es más rápida. ¿Y por qué la absorción es más rápida? Porque el caramelo va a tener azúcares más simples comparado con una torta de chocolate, ¿no? Si bien es cierto, obviamente, en mayor cantidad, pero acuérdense ustedes su bioquímica, que es necesario que pase para que se absorban los azúcares, es necesario que se descompongan. Normalmente están en forma de polisacáridos, albúmina, perdón, almidones, es necesario que se degrade en monosacáridos para que recién pueda absorberse. Entonces la manera más simple que encontramos es en caramelos, por ejemplo en miel y en esas cositas que les he puesto aquí para poder elevar la glucosa de un paciente que tiene síntomas de hipoglicemia. Y luego, obviamente, si es que está menor de 70, repetir también la toma de 15 gramos de glucosa y la glicemia en los 15 minutos. Y si está más de 70, tomar hidrato de carbono un poco más lento. Si es que ya sube con esto, más de 70, ya le damos más alimentos que tienen ya polisacáridos, no solamente monosacáridos. Esto es en caso del paciente que puede estar consciente de ingerir. En un paciente que está inconsciente, que me dice que está convulsionando, que está súper sonoliento, entonces aquí sí es que hay que ponerle vía. Normalmente se pone 30 mililitros de glucosa al 33%, es lo que se pone endovenoso, y también luego se reevalúa. Si es que luego se reevalúa y está bien, ha mejorado, hay que seguir lo mismo que hemos visto acá. Y si es que no, ya debemos de nuevo intentar de nuevo con otros bolos más de dextrosa a nivel de la vena. Si vemos que no tenemos vía venosa y contamos con glucagon, también se puede dar glucagon, pero eso ya cuando es como una tercera línea, ¿no? Si es que a pesar de la glucosa, de la dextrosa no responde, podría pensar en administrar el glucagon. Obviamente eso es más en tercer nivel, pues, ¿no? Eso no vas a hacer en tu puesto de salud ni nada de eso. Ok. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro con diabetes? He tratado de hacerlo lo más conciso posible para que puedan entender. Scarlett, En realidad, sí, ¿podrías sí, Angie, pregunta. contar lo de la artificialización de la hipoglucemia, por favor? ¿De cuál? ¿Esto? No, en la fisiopato de la glucemia, de la hipoglucemia. ¿Ese de acá? No, la siguiente, creo que la. De la hipoglicemia. ¿Esto de acá? Sí, esa. ¿Este cuál? Ok. Como lo mencioné, aquí tenemos estas hormonas. O sea, nosotros en nuestro cuerpo tenemos hormonas tanto hiperglicémicas como hipoglicémicas. Cuando digo hiperglicémicas son las que se encargan de ayudarnos a elevar la glucosa. En estas hablamos estas tres que tenemos aquí, que es el glucagón, la adrenalina y el cortisol. ¿Sí? Esas tres hormonas son las encargadas de ayudarme a regular, ¿no? Y que no esté tan bajo. El problema está sobre todo en pacientes que ya son consumidores de insulina o de metformina o de glibenclamida, que es una de las pastillas, unos medicamentos que te generan más hipoglicemia. Ahí es el problema, porque es un paciente que ya está tomando medicamentos y es la causa más común, acuérdense de eso. Entonces, normalmente mi páncreas va a detectar eso y en mis niveles sanguíneos también va a detectar eso. No baja mi glucosa, el páncreas ¿qué hace? Secreta glucagón. Y eso hace que se aumente toda la gluconeogénesis, aumenta la producción de glucosa y todo lo demás. También actúa a nivel del riñón y eso hace que genere mayor cantidad de adrenalina, al igual que eso se ha estimulado a través del cerebro. Hemos dicho que en el cerebro está el hipófisis y el hipotálamo. La hipófisis va a liberar el ACTH y en la corteza suprarrenal libera el cortisol, que también es una hormona hiperglicemiante, a su vez. Entonces tenemos esas hormonas tanto el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Y esto se va a generar a partir de que haya una baja de glucosa a nivel sanguíneo, ¿sí? Todos estos son los mecanismos cómo va a generar y a empezar a producir
como que un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Mejor? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo claro? Hable ahora, calle para siempre. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como le mencioné, el día de mañana fácil, les escribo para que me puedan facilitar sus notas, por favor, chicos. ¿Cómo están? Yo sé que ha sido una semana pesada para ustedes porque están en exámenes, pero tengo fe que les ha ido bien y si no, va a seguir esforzándose más, ¿ok? También, bueno, mañana